Buenas tardes a todos los que nos siguen desde España y buenos días a quienes nos siguen desde México y desde el resto de América. Bienvenidos a este primer webinar que organizamos desde Aravén, que tiene como objetivo ayudar a los profesionales de la hostelería en la implantación de prácticas de higiene y de seguridad alimentaria en un contexto de pandemia global por el COVID-19, como todos a bien seguro sabéis. En primer lugar, me gustaría comentaros que estamos lanzando ya la primera de las 5 guías que vamos a lanzar desde Aravén dentro de esta temática y que en esta primera entrega tratará de limpieza y desinfección de utensilios y de superficies en cocina, pero que va a tener otras más que van a tratar o van a versar sobre el tratamiento y la gestión de los vegetales, de la proteína de carácter animal, todo este tipo de cosas. Por otro lado, comentar que hemos programado 2 webinars. Este es el primero de todos. El primero va a tratar sobre cocina, principalmente cómo gestionar o cómo tratar o cómo llevar la situación que se va a dar ahora mismo en la reapertura de los establecimientos en un contexto de pandemia desde el punto de vista de higiene y de seguridad alimentaria, pero viéndolo todo en cocina. Y para la semana que viene, en el mismo horario, vamos a estar pensando o vamos a estar programando un webinar que tendrá que ver más bien con la sala o con el comedor y cómo afrontar esa reapertura desde el punto de vista de la sala o del comedor. Para este webinar contamos con el conocimiento del Centro Tecnológico Basque Culinary Center, que es responsable además del contenido de la guía y de las guías que vamos a estar emitiendo y que, como bien decía antes, vamos a lanzar hoy mismo la primera. Y para la sesión de hoy contamos con Jorge Bretón. Jorge es el coordinador del área de cocina y uno de los profesores del área de cocina de vanguardia de Basque Culinary Center. Jorge, además de contar con un máster en seguridad e higiene, ha pasado por algunos de los restaurantes más prestigiosos a nivel mundial, como el Bulli, el Cellier de Can Roca o el mismo Quique da Costa, y en sus restaurantes ostentó 2 estrellas Michelin. Con posterioridad a la intervención de Jorge, que es la inmediata, la que vamos a tener ahora mismo, intervendrá también el chef Enrique Fleischmann, a quien presentaré posteriormente, y quien contará desde su perspectiva, desde su propia vivencia personal, cómo afronta la apertura de los restaurantes del grupo Fleischmann. Entonces, sin más, vamos a dar paso a Jorge, que debe ser quien entre. A ver si conseguimos que Jorge se añada. Ya lo tenemos aquí. Hola, ¿me escucháis? Te escuchamos perfectamente, Jorge. Qué bien, hola, buenas tardes a todos, buenos días también. La verdad es que yo no me estoy viendo a mí, no sé ni siquiera si estoy enfocado en la cámara. Pues no te estoy viendo, te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. Ya Esa es es que la no, realidad. no me estáis viendo. Es raro esto, ¿no? En Que- cualquier caso, te digo, Jorge, yo creo que va a ser más relevante que te escuchemos que te veamos. Vale, perfecto. Bueno, de todos modos, eso. Pues buenas tardes a todos, buenos días. No sé exactamente por qué ahora no se me ve las cosas del directo, pero como decías, ¿no? Yo creo que algo importante es que podamos compartir con todos vosotros, como les estabas diciendo un poco, cuáles son esas pautas para, para ese protocolo, ¿no? Este protocolo que básicamente lo que nosotros queremos decir es que este protocolo lo que va a hacer es planificar todos los espacios y todos los procesos de trabajo, ¿no? Que abarca pues todas las operaciones del restaurante. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte de cocina, como comentabas. Para ello tenemos, bueno, como un pequeño decálogo, unas tips de lo que creemos que debería ser eh, este proceso, ¿no? Entonces, la primera parte, limpieza y desinfección, ¿no? Sabemos que al final el virus va a trabajar o tiene una importancia desde 3 puntos de vista. ¿Quieres que hagamos una cosa? ¿Quieres que salga y vuelva a entrar? A ver si mejora, porque la gente está diciendo que se escucha entrecortado. Pues sí, si quieres, sal y vuelve, intenta reengancharte a ver si así puedes volver a engancharte.
Voy a intentar otra vez. ¿Se me sigue? ¿Ahora se me escucha? Yo te escucho bien. Vale, pues lo que decía, ¿no? El virus tiene tres puntos importantes que son, uno, la limpieza, dos, la protección y tres, obviamente, la posible desaparición de ese virus, ¿no? Al final, uno mantiene las distancias, otro asegura el contagio y el tercero la desaparición de este virus, ¿no? Entonces, en esta parte, lo primero es esa limpieza. Es decir, al final, lo primero que hay que hacer es desinfectar tras cada servicio, tras cada uso, sobre todo, creo que en cocina es algo muy crítico. De forma natural, lo que hacemos nosotros es prestarnos las cosas, ¿no? Ese cocinero que usa un cuchillo y de repente uno dice, déjame el cuchillo. Esto es importante, porque el virus se va a transmitir con las pequeñas cosas, ¿vale? Entonces, como se transmiten las pequeñas cosas, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta esas pequeñas cosas. Después de cada uso, después de cada servicio, después de cada día, esa limpieza. La limpieza realmente es muy sencilla. Estamos escuchando muchas cosas, productos muy raros. Yo creo que está perfectamente bien contado en vuestra guía, en la guía de Aravén, que básicamente productos muy sencillos y muy accesibles que van a servir para limpiar. Entonces, productos como la lejía, el hipoclorito y la mezcla de los mismos van a ser suficientes para esta limpieza. En vuestras guías tenéis perfectamente un montón de productos que pueden servir para esa desinfección. Simplemente recordar una cosa. Primero se limpia, después se desinfecta. No se desinfecta sobre una superficie sucia. Creo que eso es importante, ¿no? Después de esa parte, tenemos la propia limpieza, ¿no? La uniformidad con los trabajadores. Esto también va a ser muy importante, por un lado, la ropa, al final es nuestra protección frente a de uso en cocina única y exclusivamente. Es decir, hay que asegurar, ¿eso qué significa? Todo el proceso, asegurar que el trabajador se cambie en el establecimiento, que pueda separar su uniforme de la ropa de calle, por decirlo de alguna forma, ya sea con taquillas, ya sea con un espaciado, ya sea con una especie de portatrajes que después se deberían limpiar. Algo muy sencillo y que incluso diría ya estaba en las normativas, ya formaba parte de los APPCCs, ¿no? Entonces, eso es importante porque nos protege y después la protección, ¿no? La nueva parte del uniforme, que es esa protección que vamos a tener que utilizar y que todo el mundo sabemos que hoy en día, bueno, hay diferentes modelos. Nosotros recomendamos la mascarilla, porque al final es la primera protección. Sabemos que el virus se va a contagiar por esas gotitas de salivas o de mucosas, entonces básicamente la protección tiene que ser mediante mascarilla, nariz y boca. A partir de ahí, obviamente, está la parte de los ojos, que se puede proteger también. Las autoridades aquí en España hablan de un contagio de menor del 1% mediante los ojos, frente a lo que sería el 99% de boca y nariz, ¿no? Pero bueno, hay gafas que van a proteger. Y después, obviamente, está la parte de las pantallas, ¿no? La pantalla que estamos viendo ahora, que probablemente, y seguro que en el siguiente webinar, en el de sala, lo habláis y tiene mucho valor en la sala, por lo que representa de poder hablar y ver a nuestro camarero preferido hablándonos, ¿no? A la boca, pero que en cocina, aunque pueden ser, bueno, se pueden utilizar, nosotros, en pruebas que hemos estado haciendo, esto es completamente personal, ¿qué pasa? Se nos empañan, ¿no? Entonces, mascarilla y como mucho gafas es suficiente, ¿vale? Algo muy importante, y lo pone en vuestra guía, ser conscientes de que el virus no se transmite a través de los alimentos. ¿Qué significa? Dentro de los alimentos no hay virus, pero
que la contaminación cruzada es un riesgo real. ¿Qué quiero decir? Un tomate no tiene coronavirus, pero del mismo modo que una superficie se puede contaminar por mi saliva, un tomate se puede contaminar por mi saliva. Ese es el punto crítico. Pero esto, en cocina, sabemos que el virus tiene dificultades de sobrevivir a partir de una temperatura. Temperatura que ya conocíamos en los APPCCs, ¿no? Que son estos 70 grados, 70 grados 2 minutos, 72 grados durante unos segundos. Y aquí hay mucha gente que nos pregunta, oye, pero entonces, ¿un trozo de carne poco hecho no es seguro? Recordemos de nuevo, el alimento no lleva virus. La superficie del alimento puede tener virus. ¿Qué significa? Que si trabajamos con seguridad, con limpieza, con precaución, y el exterior ha superado esos 72 grados, esos 70 grados, el virus estaría muerto. Ojo, a partir de ahí puede volver a existir la contaminación cruzada, que ya lo hablaréis, con la sala, la protección, el camarero, la persona que lleva el plato, ¿no? Pero es importante eso, que el virus no se transmite a través del alimento, sino que el alimento es una superficie más sobre la que contaminarse. Después, dentro de los procesos, se está hablando también de reducir el aforo máximo, ¿no? Para garantizar esa distancia de seguridad entre personas. Sobre todo al principio va a ser muy importante. Ya lo estamos viendo en España, en la desescalada, y seguro que, bueno, en muchos países está siendo así, se está rebajando los aforos, pero sobre todo para poder tener una distancia de seguridad, por un lado, que nos asegure esas salpicaduras de saliva, de esas partículas, y después hay que reconocer también, yo creo que un punto muy importante, y seguro que Enrique lo habla después también, que es la confianza. La confianza con tus clientes, ¿no? Hay que reconocer que ahora todos tenemos un poco de miedo, inseguridad, y la reducción del aforo también es para que el cliente se sienta de nuevo cómodo, tranquilo, a gusto, y que vea que poco a poco vamos haciendo las cosas bien, ¿no? Por otro lado, tenemos en las cocinas y en la sala, tenemos un montón de objetos y tenemos que ahora empezar a ser conscientes y decir, oye, todos tenemos las cocinas lo más equipadas posibles, lo más accesible posible todo, ¿no? ¿Qué significa esto? De repente, yo mismo en mi propio restaurante estaba pensando que tengo una cortafiambres que uso una vez a la semana, pero la tengo encima de la mesa por si tengo que usarla, ¿no? Oye, es mejor tenerla guardada. Y si digo una cortafiambres me refiero, por ejemplo, a el juego de cuchillos. Tenemos un juego de cuchillos colgado siempre en la pared para cuando voy a usar el cuchillo. Pero claro, el jamonero lo uso una vez cada 2 meses. Guardemos todo porque todos son superficies que se pueden contaminar. Oye, y para eso, contenedores, los cuchillos guardados, los biberones guardados. ¿Para qué? Para que no haya contaminaciones cruzadas. Realmente es algo que ya teníamos un poco en mente, pero que debemos fortificarlo un poco. Para ello, oye, tener espacios con contenedores, etiquetar perfectamente esos contenedores y tenerlo todo guardado. Cuando lo saco, lo uso, lo desinfecto y lo vuelvo a guardar. Asegurar el contagio de cualquiera de los productos, ¿no? Después, la parte del hidrogel alcohólico, ¿no? Que obviamente es, como yo creo, que el top 10 se ha puesto de moda junto a las mascarillas, ¿no? El hidrogel. Obviamente, ¿es lo mejor el hidrogel? No, lo mejor es agua y jabón. En una cocina, constantemente, agua y jabón. Suena, yo creo que es surrealista y por eso creo que es más duro esta pandemia o este coronavirus, porque, claro, después de ver en España hay casi 30.000 muertos, y de ver, sin que suene frívolo, que limpiarse las manos y ponerse una mascarilla es la solución, claro, cuesta mucho tenerlo en cuenta. Pero es cierto, es una realidad que las manos van a ser los transmisores de ese contagio que va a venir de boca y nariz. Entonces, tener la mano desinfectada, tener las manos limpias y tener la nariz y la boca cubiertas van a ser uno de las grandes ventajas que vamos a encontrar. Obviamente, el hidrogel es necesario cuando o bien al cliente o a nuestro trabajador hay que darle una forma de limpieza de esas manos sin que tenga accesible un baño. Ya sea, por ejemplo, yo me imagino que el camarero ir todo el rato al baño va a quedar raro. Pero los cocineros tenemos
pilas con agua caliente y jabón muy cerca, ¿no? Luego, la limpieza de manos con hidrogel o sobre todo con agua y jabón va a ser muy importante. Después, lo que creo que tenemos que hacer es fijarnos en nuestras cocinas, en nuestros espacios y decir cuáles son las superficies más críticas. ¿Qué queremos decir con críticas? Las que más tocamos entre todos. Es decir, si yo trabajo en mi espacio, yo ahora mismo estoy en uno de los despachos del Basque Culinary, estoy solo y aquí no ha entrado nadie en todo el día. Pues obviamente puedo estar sin mascarilla y cuando yo me voy limpio mi mesa con un desinfectante y ya está. Pero en las cocinas hay muchos espacios que no vamos a tener más remedio, porque nuestras cocinas tienen el tamaño que tienen, que compartir superficies. La mesa en la que emplato, la zona de pescados a lo mejor hay 2 personas, la zona de entrantes a lo mejor hay 2 personas. Obviamente tiene que haber una protección, pero hay que tener especial cuidado en la limpieza, por un lado, de esa zona, porque la compartimos y estamos tocando 2 personas. Y, obviamente, como he dicho antes, guardar todos aquellos utensilios que estén en esa zona, ¿no? Contenedores y para eso guardar esto. Y después, creo que hay un punto también muy importante a la hora del servicio, que es otra de las cosas que tocamos muchas personas, ¿no? Que son las comandas. Yo creo que ahí hay una parte en la cocina, yo creo que va a ser fundamental, tenemos que intentar ir a la digitalización. La digitalización de las cartas, la digitalización de nuestras reservas, nuestras comandas, la digitalización de las comandas, ¿no? Porque al final esto nos va a ayudar mucho a que no toquemos un papel, a minimizar la cantidad de cosas. Obviamente tendremos que tocar la pantalla, pero claro, la pantalla se desinfecta muy rápido, porque la pantalla con un desinfectante y un poco de papel es suficiente. Las comandas son más difíciles de limpiar. Después las comandas en cocina, que insisto, una cosa muy importante es que nos fijemos, miremos nuestras cocinas como si fuésemos una cámara y dijésemos, ¿qué cosas tocan varias personas? Y aquellas cosas que menos pensemos son las más críticas. Por ejemplo, con las comandas pasa algo. Hay un bolígrafo para tachar, para marcar. Ese bolígrafo probablemente en un día pasa por varias manos. Y lo que antes parecía ridículo, déjame el boli. Eso es más crítico que el posible coronavirus que pueda tener una pieza de carrillera que hemos cocinado a baja temperatura, porque está envasada, está dentro de la bolsa, la hemos cocinado a baja temperatura, después la hemos guardado en contenedores. Ahí siempre tenemos especial hincapié porque ya estaban los APPCCs. Pero ¿quién nos ha dicho que un boli no se puede compartir, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes. Y después, obviamente, hay un punto que es los proveedores. Los proveedores, entiendo que todos los restaurantes siempre tenemos muchos proveedores de confianza y lo que hay que hacer es, por un lado, extremar eso y por otro lado recordar que necesitamos nosotros forzosamente mejorar nuestros procesos, ¿no? Todos sabemos cómo trabajábamos con la confianza de nuestros proveedores muchas veces se transforman en amigos, entran a la cocina, ellos mismos nos ayudan a llevar las cosas a las cámaras. ¿Qué pasa? De nuevo, algo tan natural y algo que es tan de disfrute en nuestra profesión se torna un poco peligroso, porque lo mejor será, el pedido llega, esa caja no debería entrar a nuestra cocina. Deberíamos tener una zona donde tú llegas con tus cajas, yo tendré mis contenedores, yo trasvasaré el producto, si es producto que se pueda limpiar, ya sabemos, hay lejías alimentarias, hay productos para limpiar los alimentos. Obviamente, aquellos productos que no se pueden limpiar, y no sé, pues yo diría, imagínate que yo le compro el pan a un panadero. Yo no puedo no puedo lavar una barra de pan. Pero entiendo que tienes confianza con el panadero al que estás comprando, que te asegura una forma de traer y que después nosotros tenemos que tener confianza en cómo la guardamos. Os voy a contar, estuve obviamente, antes del coronavirus, visitando por este tipo, por cómo son los procesos de entrega de los productos entre proveedores y restaurantes, y me pareció muy curioso. Estuve en unos restaurantes en Copenhague
y utilizaban un sistema de contenedores compartidos. Me pareció súper interesante, que era, tú traes contenedores, yo te doy contenedores, tú traes contenedores, yo saco de tu contenedor al mío, y eran contenedores todos de la misma marca, del mismo proceso, para que el proveedor y tú lo que hicieses fuese trasvasar los contenedores. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Traer algunos alimentos en un contenedor y ese contenedor dentro de otro contenedor. De tal forma que el contenedor de dentro no había estado en contacto con el exterior. Había pasado de su empresa a nuestra empresa. Era muy curioso, pues también me imaginaba la cantidad de contenedores que tenían que tener, pero era muy interesante porque al final es tuyo o es mío, no importaba, ¿no? Al final era una cadena de producción, igual que las cajas de cartón o las cajas de plástico, solo que obviamente los contenedores son mucho más fáciles de limpiar, mucho más fáciles de controlar, son más seguros, son alimentarios, pueden entrar en nuestras cámaras. Es decir, hay un montón de procesos ahí dentro de lo que es la seguridad con nuestros proveedores, que es muy importante, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría resumir esto, y me decía un compañero cocinero, que es, a partir de lo que tenemos que hacer es demostrar a nuestros clientes la calidad que se ve y la que no se ve. La que se ve es obvia. Yo hago un plato, está rico, maravilloso. Y la que no se ve, pues por culpa o gracias al coronavirus, va a tener que ser confianza, seguridad, ¿no? Y eso pasa desde que vean una cocina limpia, unos cocineros limpios, unas mascarillas que se cambian cada 4 horas si es preciso, unos cuchillos limpios, un sistema de proceso interno entre los alimentos, un sistema de guardar en nuestras cámaras. Recordad que la temperatura es 70 para arriba, de 70 para abajo no va a morir el coronavirus. Simplemente confianza y limpieza, ¿no? Yo creo que estas son las pautas que, como veis, son muy, muy sencillas, muy básicas, y que creo que todos podemos hacer, ¿no? Y yo creo que ese es un poco los tips que tenemos que utilizar para tener confianza y seguridad en nuestro proceso en la cocina. Uh-huh. Jorge, si te parece, vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas, por si alguien quiere formular alguna pregunta específica en relación a algún área o en relación a algo de lo que has comentado. A mí en particular, y lanzo quizá la primera y la más relevante, pensando, insisto, en cocina y, como bien dices, pensando en que no es solo la confianza que vas a transmitir por lo que ven, sino también la confianza que vas a transmitir por lo que no se ve. Obviamente, lo que no se ve, transmitir confianza sobre algo que no se ve va a costar mucho más. O sea, va a ser mucho más difícil. Aquí lo que estamos viendo, y esto lo comparto también con el resto, es que muchos de los restaurantes están utilizando plataformas como esta misma por la que estamos haciendo el directo para mostrar un poco sus cocinas y las medidas que han tomado o que han llevado a cabo, ¿no? Claro. Dicho esto, me voy a centrar un poco en la parte de la recepción de mercancías, porque aquí, la verdad, y ponía siempre un poco el ejemplo en un poco qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos una compra online y llega el mensajero y nos trae un paquete de Amazon. Ahora mismo, pues quizá ahora la psicosis ya no es tan alta como al principio, pero venía, te lo entregaba y poco menos que lo que te estaba entregando era algo que venía casi seguro infectado, lo agarrabas como buenamente podías, intentabas reducir el contacto al máximo. Claro, eso en una cocina de un restaurante donde además lo que vas a recibir está destinado a que después pase inevitablemente cerca de la boca, cerca de la nariz, porque lo vayamos a ingerir, sobre todo cuando estamos hablando de recibir materia prima alimentaria, de origen alimentario. Ese momento de la recepción de la mercancía obviamente va a ser crítico. Y ahí dabas unas pautas un poco, hablabas del ejemplo de Dinamarca. ¿Qué consideras que es el aspecto primordial en el que se debe poner, o cuál consideras que es el aspecto fundamental en el que se debe poner el foco de atención cuando recibimos a un proveedor? Yo creo que, primero, obviamente, lo que he dicho, que está por encima de todo, es esa confianza, ¿no? Después yo diría, yo creo que cuando recibimos a un proveedor tenemos que pensar, igual que he dicho antes, mira tu cocina y ve aquellas cosas críticas, ¿no? Los proveedores te traerán o productos que tú vas a poder limpiar y después cocinas, o que no vas a poder limpiar, pero después cocinas. Cuando digo cocinas,
me refiero a superar los 70 grados, ¿vale? Sé que todo es cocinar. Después, productos que podré limpiar o no limpiar, pero que voy a servir en crudo, un tomate, una lechuga, y productos que no puedo limpiar y encima voy a servir en crudo, pues como decía antes, ¿no? Una barra de pan. En base a eso hay 3 niveles de puntos críticos, ¿no? Los que puedo limpiar y encima voy a cocinar, perfecto. Lo único que tengo que asegurarme es que la caja, el recipiente en el que viene, no pase a mi cocina, porque eso, para empezar, si no lo toco, mejor. Si lo toco, obviamente, limpieza de manos. Pero si no lo toco, mejor. Si voy a limpiar el producto, oye, nuestro proveedor lo saca de su caja, lo pasa a nuestro contenedor. Y nosotros podemos pasarlo a una zona de la cocina con ese contenedor que sí es nuestro y sí sabemos que estaba desinfectado, a desinfectar el producto, o si es un producto que no se puede desinfectar, a nuestras cámaras, pero con nuestros recipientes, que sabemos que nosotros hemos desinfectado, que tenemos seguridad y confianza con nuestros recipientes, ¿no? Y, obviamente, ese punto crítico de si se puede limpiar o no se puede limpiar, si se cocina o no se cocina, lo único que nos va a decir es la seguridad con la que tenemos que trabajar el producto y la confianza que tenemos que tener con el proveedor. Pero para mí es fundamental que el producto yo lo trataré, pero los recipientes con los que llegan los productos, creo que sobre todo ahora al principio mucho, tenemos que evitar que entren en nuestra cocina porque también tenemos que asegurar la seguridad de nuestros trabajadores. ¿Por qué un trabajador va a tocar esa caja que viene del exterior? No, el trabajador toca nuestros contenedores que sabe que están desinfectados, que son contenedores que han entrado en sistemas de limpieza nuestros y que nosotros sabemos que duran perfectamente, que no tienen esquinas que no he podido limpiar, es decir, cosas que me generan confianza a mi trabajador, que también tengo que asegurarle la tranquilidad, ¿no? Jorge, están lanzando muchas preguntas que tienen que ver con la sala, ¿no? Con el comedor, Sí. con la distancia entre mesas y demás. Yo lo que me gustaría transmitir a todo el mundo es que el tema de la sala lo trataremos la semana que viene. Ahora estamos intentando centrarnos en cocina, pero he leído algunos de los comentarios y algunas de las preguntas que hacían y en el caso específico de los equipos de protección individual que debería llevar el personal dentro de cocina. Sí. Estábamos hablando de la mascarilla o cubrebocas, estábamos hablando de unas gafas. De cara, por ejemplo, a la zona de vestuarios y esas cosas que también han hecho preguntas ahí, ¿cómo se gestionaría un poco todo eso? El acceso, la salida, todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Qué es lo que...? Nosotros ahí, el planteamiento que estamos haciendo es, por un lado, bueno, primero tendrás que ver, dimensionar cuántos trabajadores tienes, porque obviamente el escalado va a ser muy importante. Pongo, no sé, podría poner un ejemplo, pues aquí en España, un restaurante como el de Enrique Fleischmann, que seguro que él nos cuenta luego, y que puede tener, pues no sé, 10 trabajadores, por ejemplo, como he estado en México y he visitado empresas de restauración con 200 trabajadores, que solo en cocina pueden tener 100. Pues obviamente, primero, escalonado de esa entrada. Después, claro, tenemos que asegurar, pero esto ya no es de coronavirus, esto es APPCC, tenemos que asegurar la separación de ropa y después la separación de personas, ¿vale? La separación de personas, ¿cómo la puedo asegurar? Claro, recordemos también que esas personas, si no, también pueden trabajar con el proceso de entrar con mascarilla, cambiarse, limpiarse y salir. Es decir, uno tendrá que valorar, igual que mirábamos a la cocina o a los proveedores, tendrá que valorar el espacio que tiene para cambiarse. Aprovechemos este problema para intentar buscar soluciones más dignas para todos los trabajadores, porque todos nos hemos cambiado encima de un barril de cerveza, hemos dejado la ropa encima de las cajas de la Coca-Cola, perdón por hacer marca en este momento, lo siento, pero es decir, al final lo que tenemos que buscar es separar la ropa de trabajo de la ropa de calle e intentar tener la máxima separación en personas. Si no las puedo, tendré que escalar en el tiempo y físicamente. Y si no, recordar que la mascarilla y antes de entrar al vestuario y después de salir del vestuario, la limpieza de manos y la mascarilla nos va a ayudar a, como siempre, a separar el virus entre personas, el posible virus entre personas. Lanzaron otra pregunta que era como,
cuando un empleado muestre síntomas. Y está la uno con algo que hemos visto que ocurre pues en Japón, en Corea, donde como allí empezaron un poquito antes con todo esto, pues ya van un poquito más adelantados, ¿no? Hemos visto que hay sitios donde incluso hacen público el nombre de los empleados que están trabajando tanto en el comedor como en la cocina y publican la temperatura que tenían cuando han llegado a trabajar, porque hacen mediciones con temperatura infrarrojos. La realidad es que no hay mucha información a este respecto. ¿Crees que es necesario o realmente ahí se apela un poco más a la responsabilidad del empleado de que en cuanto detecte cualquier síntoma deba comunicarlo? A ver, yo creo que hay dos cosas. Una, la responsabilidad del trabajador. De hecho, nosotros lo que recomendamos es el trabajador es el primer responsable y debería... porque tenemos la sensación ahora de que el que tiene coronavirus es un infectado, ¿no? Me refiero casi como despectivo, ¿no? Oye, el que tiene coronavirus, pues es como el que pasa la gripe en cualquier momento, por desgracia es un poco más potente y ahora mismo descontrolado, pero él es la primera barrera. Y después creo que no hay ningún problema en si alguien quiere decidir poner una toma de temperatura a la entrada, porque también nosotros como empresas tenemos que defender al resto de trabajadores, ¿no? Ahí ya entraría, como tú has dicho, ¿no? Que si Corea, que si Japón hacen público el nombre y la temperatura. Bueno, de hecho aquí en España se está hablando mucho de que, oye, eso y la protección de datos, pues a ver por dónde se mueve. Pero yo creo que de forma natural todos debemos tomar la temperatura en casa y no tener ningún problema con que a la entrada de nuestros trabajos nos tomen la temperatura. Y si hay algún problema, ya, o si hay una temperatura que no es o que es la temperatura crítica, pues oye, a partir de ahí entraremos dentro de los procesos médicos, llamar al médico, el médico nos dirá que si rastrea, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que todos debemos ser conscientes que un dato como ese puede ayudar a la no infección y, de nuevo, a la no masificación de esa infección. Y eso es responsabilidad de todos en este momento, ¿no? Uh-huh. Pues si te parece, vamos a dejar esta parte aquí, vamos a darle entrada ahora también a Enrique. La verdad es que hay un montón de preguntas y vamos a intentar después seguir un poco ahí el chat. Ya digo que las preguntas son que sean específicamente de sala y de comedor, sobre distancia de las mesas, sobre el aforo, sobre qué hacemos con manteles, si las mesas tienen que estar puestas, si tenemos que tener los platos, tenemos que tener la cristalería ya puesta, si no tienen que estar puestas. Ese tipo de cosas las vamos a abordar en la sesión de la semana que viene. Entonces, si te parece, te agradezco mucho la participación, Jorge. Un placer. Oye, y lo siento porque no sé por qué no se ve la cámara. No me ha pasado nunca esto. Te estaba boicoteando, yo creo, la cámara. Exacto. Oye, yo me quedo de todos modos por aquí escuchando a Enrique también. Venga, pues vamos a darle paso ahora a Enrique, que nos cuente un poco su experiencia. Enrique, yo creo que muchos lo conocéis. Enrique es un emprendedor pues muy, muy peculiar. Yo creo que sí que le va a gustar esa definición. Lo digo porque es una mente muy inquieta, que enseguida aquí lo tenemos. Hola, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí me veo, Jorge. No sé, ¿será que solo los guapos salen? Yo creo que es eso. Yo creo que es eso. A ti te vemos perfectamente y te escuchamos de maravilla también. Solo me gustaría, antes de dejarte, para que cuentes tu caso un poco personal, me gustaría también presentarte. A ver, Enrique Fleischmann es mexicano, pero lleva viviendo en España, en concreto en el País Vasco, durante ya pues muchísimos años. Ya es un adoptado. Además de ser profesor asociado de Basque Culinary Center, pues se formó en cocinas de reputados chefs como Iñaki Aguirre, como Carlos Arguiñano, como Juan Mari Arzac. Después pasó por Aquelarre, donde fue el segundo de cocina y además dirigiendo la parte de I+D+I de ese restaurante de Pedro Subijana. Todos ellos, los restaurantes que he mencionado antes, reconocidísimos. Estamos hablando de restaurantes con 3 estrellas Michelin. Y actualmente, pues, gestiona 3 propuestas gastronómicas, ¿verdad? El restaurante Bailara, Choco
y Maruca Gastro, además de ser, pues bueno, el chef corporativo de Samic. Entonces, Enrique, te cedo la palabra para que cuentes un poco desde tu experiencia cómo está siendo esta reapertura de estos restaurantes. Adelante, Enrique. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que, bueno, pues es complicado, ¿no? Cuando me has hecho la invitación para participar, bueno, pues haces una pequeña reflexión, ¿no? De cómo comentar o de cómo contar a las personas que están escuchando, que al principio o al final todos son colegas, ¿no? De profesión, la gran mayoría. Y yo creo que la dinámica debe de ser, pues ser honesto, ¿no? Al final ser honesto porque el día a día de nuestra profesión pues nos come, no nos permite llegar muchas veces donde queremos. Si ya a veces no podíamos hacer las cosas de la mejor manera posible, aunque lo intentásemos sin tener este problema encima, pues cuando aunas una situación como estas, pues todo se descontrola, ¿no? Y yo tengo que ser honesto, el hecho de que bueno, la primera semana o las primeras 2 semanas, hay que imaginar que íbamos en un coche de carreras a 300 kilómetros por hora y nos pusieron un muro, ¿no? De repente nos pusieron un muro, por lo menos aquí en México, bueno, yo no sé cómo ha evolucionado, tengo familia ahí y demás, pero ha sido bastante similar. Es decir, de la noche a la mañana a nosotros nos dijeron aquí, oye, que no puedes abrir. Ya de entrada, y con todo lo que compré, porque es lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué hago yo con todo lo que compré? O sea, ¿cómo lo guardo? ¿Cómo lo almaceno? ¿Cómo consigo que no haya una merma, ¿no? de este producto, un desperdicio? Lo regalo, lo envaso, en fin. Entonces, es una situación un poco como de alerta, como me imagino que a unos nos puede durar 2 semanas y a otros le puede durar un mes, como quien es capaz de solucionarlo en 2 horas. Pero es esa primera sensación como de fuimos a 300 kilómetros por hora y ¡pum! Contra un muro, ¿no? Bueno, una vez que le dimos la vuelta a esto, porque como bien decía Jorge, pues dentro de nuestra estructura no es muy grande, pues habrá unos 25, 30, seremos 30 personas en total, hay que entonces plantear cómo vamos a salir adelante con esto porque queremos mantener nuestra marca, porque queremos luchar por aquello que nos ha costado tanto, ¿no? Y yo les voy a platicar un poquito y les voy a dar unos puntos que creo que nos han sido bastante útiles, ¿vale? Sin que con ello yo pretenda dar cátedra, simplemente quiero compartir, punto, ¿vale? Ese es el objetivo. Sí, y que eso se sepa, es una opinión y ojalá que alguien pueda coger 2 o 3 referencias de esto y que se siente identificado. Lo primero fue entender y comprender qué está pasando. Vale, oye, vamos a darnos el tiempo de entender y de comprender qué está pasando, de qué se trata esto, ¿no? Si es o no es o cómo tiene que evolucionar. Posteriormente a esto, lo que hicimos fue un estado de hibernación. O sea, yo soy honesto, pasé otras 2 semanas disfrutando el hecho de poder estar en casa y de tener tiempo para reflexionar cuáles podían ser de alguna manera las estrategias o las mejoras. Una vez que pasó este tiempo, entonces ya nos pusimos más serios y buscamos directamente asesoramiento profesional. Asesoramiento profesional sobre todo en los protocolos de trabajo bajo una circunstancia como el coronavirus. Ahí tuvimos mucha suerte que, bueno, en la relación que tenemos con el Basque Culinary Center, pues que ellos hicieron un gran trabajo dentro de todo el equipo docente de ahí, pues Jorge incluido entre ellos, junto con una asociación que se llama Eurotoques, pero bueno, el trabajo más importante se ha hecho desde el Basque Culinary, donde fueron capaces de identificar pues un protocolo de trabajo, ¿no? Muy similar, muy parecido al que me hiciste llegar también, que me parece que es igual de completo, ¿no? O sea, al final también está hecho en colaboración y hay muchos puntos pues que se juntan, ¿no? Y ahí sí hubo, y tuve yo compartiendo con todos y cada uno de los miembros del equipo, sin importar el grado de responsabilidad que tuviesen dentro de la estructura, es decir, desde el jefe de cocina hasta la persona que recibe la mercancía, con la misma igualdad y con la misma responsabilidad y compromiso de saber que son exactamente iguales y que todos merecen y necesitan tener conocimiento e información relacionada con esta situación. A cada uno de ellos se les repartió un dossier para que pudiéramos empezar a comprender y entender cómo íbamos a atacar la vuelta, ¿no? Es decir, de alguna manera, cómo podíamos proceder. Y luego ya vinieron las aplicaciones de alguna manera estándar. Esas aplicaciones que fue, oye, pues vamos a hacer este protocolo de trabajo en cocina, identificar diferentes áreas, como bien decían ustedes, pues la sala, el protocolo de trabajo en un momento dado en almacenes y recepción,
que ahí, pues como ustedes han comentado, sí identificamos que nosotros podíamos hacer todo el esfuerzo, como bien decía Jorge, pero que si tú no hacías que tu proveedor lo hiciera él mismo, pues no valía para nada, ¿no? Entonces, identificamos esa posibilidad de intercambiar de alguna manera, no igual como lo hacían en Dinamarca, donde Jorge estuvo, pero sí intentábamos hacer que los plásticos o los contenedores con los que trabajásemos fueran propios, ¿vale? Es decir, que todo aquel embalaje que fuera externo no entrase dentro de nuestras instalaciones. Simplemente se intercambiaba, se ponía y nosotros tenemos, bueno, el sistema de lavado que tenemos siempre está por encima de los 80 grados, de tal manera que los contenedores de alguna manera salían esterilizados. Luego empezamos a utilizar el spray, ¿vale? Pero de inicio con el lavado entendíamos que podía ser suficiente. Y luego de este protocolo, lo que sí identificamos es que yo a nivel anecdótico, ¿no? Bien decía Jorge, bien comentabas tú, siempre hemos intentado hacer lo mejor posible. O sea, en la gran mayoría de los restaurantes siempre hemos llevado pues, el HSSP a rajatabla o por lo menos de la mejor manera. Siempre quedan flecos, sin duda, porque todo se puede mejorar, pero sí en un momento dado identificábamos que este problema nos iba a hacer, pues sí, de alguna manera radicalizar pues, el sistema de trabajo de la cocina, ¿no? Que si bien es cierto, no se puede hacer de golpe, porque yo os digo honestamente, cada uno de los restaurantes que nosotros tenemos tiene diferente género de cocina. Por consiguiente, no aplica el mismo proceso en todos los aspectos para todo. Hay cocinas en las que somos 8 y hay cocinas en las que son 3. Entonces, en las que son 3, pues hay un protocolo y en las que había 8 o 10, pues hay otro protocolo. Hemos empezado a identificar movimientos tipo de bombero. La gente no se mueve de su sitio, sino que lo que se mueven son los utensilios, lo que se mueve son, de alguna manera, pues los plásticos, las bandejas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, una vez que hicimos estas aplicaciones de estándares de trabajo, ya nos pusimos en marcha, ¿vale? Y ya cuando nos pusimos en marcha, si me alargo mucho, me dices, sí, me cortas, porque yo me voy viniendo arriba y aparte que es la sangre mexicana la que tira, pues estoy yo a tope aquí y con eso que me pueden ver. Tienes Entonces, tiempo, vale. te dejo como 8 minutitos. ¿Qué te parece, Perfecto, Enrique? muy bien, es más que suficiente. Entonces, bueno, y luego ya nos metimos en la práctica. Ojo, lo que nos parecía imposible atender con mascarilla, imposible, bueno, pues una serie de medidas que de inicio suenan pues ahora sí que voy a decir a chino, con todo el respeto a los chinos, pero no en chino, y te das cuenta que la necesidad y la capacidad y las ganas de hacerlo bien te van abriendo el camino, te van marcando una pauta. Siempre, siempre apoyado en dossier específico profesional de información, ¿vale? Yo no me saqué nada de la chistera, yo no me he inventado ningún protocolo. Para eso hay gente especialista, gente que ha trabajado en ello y a nosotros nos toca simplemente, de entrada, igualarlo y si se puede mejorar, pues mejorarlo, ¿no? Pero no tratar de inventarlo, porque yo creo que ahí se pierde mucha energía y hace falta mucho conocimiento. Conocimiento que, por desgracia, pues muchas veces pues necesitas una carrera de 4 años, ¿verdad? No es cuestión, o de 5 o de 8, no es cuestión de que yo me puse a leer un libro y lo hago, ¿no? Entonces, efectivamente, requiere de tiempo para desarrollar ese conocimiento. Exactamente, ¿no? Y de formación, ¿no? Entonces, lo que sí llegamos a identificar es una palabra que me parece interesante compartirla, que es la de sentido común, ¿vale? Llegamos a darnos cuenta que el sentido común es, oye, haz todo aquello que tú consideres que está bien, todo aquello que tú haces para ti. Y el sentido común también agrega el hecho de, y si no sabes, pregunta. No te pongas a innovar. O sea, el sentido común a mí me dice que me tengo que lavar las manos, que tengo que tener un protocolo, que tengo que cambiarme con unos espacios. Y lo que no sepa no tengo por qué inventarlo, puedo preguntarlo, puedo de alguna manera acceder a información específica para poder solucionar esa inquietud que yo tengo, ¿no? Entonces, a mí esa palabra fue una herramienta que nos ha ayudado mucho a llevar a cabo todo este abanico, ¿no?, de mejoras para asegurar, como bien dice Jorge, dices tú, el hecho de poder dar a nuestros clientes una tranquilidad, no una sensación de quirófano en el restaurante, una sensación relajada, de control, de estrategia, de conocimiento. Y yo creo que esa ha sido, te digo, una palabra del sentido común, ¿no? 2 palabras que nos han hecho a nosotros pues, poder reflexionar hacia nosotros mismos, ¿no? Y luego, simplemente por terminarlo, a mí me gustaría también compartir con todos, porque esto nos ha caído a todos como balde de agua fría. Unos sacarán la cabeza antes, otros después.
Pero sí me gustaría comentar el hecho de, yo cuando hemos abierto ya hace un par de semanas, hace una semana, perdón, la terraza, hemos tenido en un momento dado pues, una cantidad de gente que no podíamos controlar. Hemos aprendido de esa situación porque la gente también a veces no controla y no, sus emociones no las sabe llevar. Pero a mí me gustaría una pequeña reflexión final que es no sentirnos culpables de no poder controlar al 100% este problema, pero sí hacernos responsables de buscar mejorar día con día. Yo creo que lo que ha llegado, no, nadie lo controla a la perfección a la primera, nadie me atrevo a decirlo, todos tendremos posibilidad de mejora. No hay que sentirnos culpables porque eso desmotiva, pero sí creo que hay que sentirnos responsables para poder evolucionar y ir cada día mejorando estos procesos, ¿no? Tenemos la gran suerte de contar pues, con muchísima información, tenemos la gran suerte de contar con muchísimos elementos, pues tipo, ¿no? Desde máquinas que ya lavan a una temperatura, lo que bien decía Jorge, pues desinfectantes, materiales que nos permiten, ¿no? Trabajar de manera segura. Identificamos ya que la mascarilla es importante. Bueno, hay muchas cosas que están ahí que hay que tomarlas en cuenta, pero a mí me gustaría decir que esto no va a ser fácil, hay que realmente transformarnos y que las transformaciones nunca son inmediatas, que son paulatinas, siempre y cuando estemos mirando hacia adelante a mejorar y a ser pues ser y sernos un servicio muchísimo más profesional y adecuado pues a estas temporadas que estamos viviendo, ¿no? Por lo que estás transmitiendo, Enrique, yo diría la palabra que, independientemente de que has hablado de sentido común, hay una palabra que ha salido varias veces y es la de protocolo, que yo diría protocolo, 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 que además lo has tenido que adaptar a cada formato de restaurante en función de los espacios que tienes allí, en función de todo. He estado viendo que hay muchísimas preguntas que, como estás haciendo mención al material que presentamos hoy, que es un PDF específico desarrollado además para limpieza de superficies, utensilios y demás, Sí, sí. hay muchas preguntas en relación a esto, que la gente, que quien nos está escuchando y viendo no se preocupe, que en este mismo canal y a través de muchos canales de colaboradores vamos a haceros llegar el PDF. En el caso de México puede llegar a través de cualquiera de nuestros distribuidores, en el caso de España también. O sea, eso lo vamos a poder facilitar. Y es muy relevante, como bien dices, la implantación de lo que es ese protocolo. Yo, en el caso que conozco bien Choco, y que la cocina es una cocina relativamente pequeña para todo el servicio que sacáis ahí, o sea, la verdad es que es increíble lo que sacáis de esa cocina, de ese espacio tan pequeño. Te quería preguntar un poco cuál va a ser como la medida que verdaderamente va a suponer un cambio entre lo que hacíais antes y lo que vais a tener que hacer ahora en el Choco, en ese espacio tan reducido. Y aquí sí que te lo quiero centrar igual en un aspecto que puede ser, o sea, que tenga que ver más bien con lo que es la conservación de los alimentos, con lo que son cómo conservar el producto fresco que allí trabajáis, cómo conservar todo ese tipo de cosas en un contexto como el actual, donde quizá, pues claro, o sea, conociendo un poco el espacio y conociendo todo, ahora hay una dificultad añadida por todo aquello de la higiene de las superficies, por todo el tema del lavado, este tipo de cosas. ¿Cuál sería como la gran medida que habéis tomado en este aspecto? Mira, bueno, bien, pues el que no conoce el Choco, sobre todo es un restaurante que mezcla dos conceptos, ¿no? La cocina a la carta, ¿no? Y luego la parrilla, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo primero que hemos hecho es tratar de ahorrar el mayor número de gastos innecesarios que no estén, de alguna manera, reservados al consumo. Ahora me explico. Es decir, ahora tú vas al Choco y no hay una lista de pescados como la podía haber antes, vamos, infinita. Bueno, infinita, me refiero, ¿no? Pero de sobra. Ahora lo que hemos hecho es personalizar cada una de las reservas. De entrada, las reservas. Quiere decir que todo aquel que viene al Choco y quiere un pescado puntualmente definido tendrá que pedirlo con anticipación por lo menos de un día, ¿vale? De esa manera podemos ya ahorrar el 25% del gasto de materia prima que tenemos solamente sin saber si se va a vender o no. Entonces, lo primero fue una personalización de las reservas. Y posteriormente, durante esta situación de reapertura, lo que hemos optado es por reducir nuestra carta y ofrecer aquello que necesita de menos mano de obra en el momento. Igual, bueno, pues México es distinto, pero aquí la situación es, bueno,
tenemos la posibilidad de tener un ERTE, no es ahora es importante explicar qué es un ERTE, pero es la posibilidad de tener a los trabajadores de alguna manera en vida latente y poderlos incorporar poco a poco. Tenemos que ser muy cuidadosos en que esos recursos que son limitados se utilicen de la mejor manera posible. Y creemos y entendemos que hoy por hoy con nuestros sistemas de almacenamiento de caducidades largas, pues podemos generar horarios de producción manteniéndolos perfectamente bien ubicados en refrigeración, en conservación, con su respectivo, bueno, pues en tu caso contenedor Araveno o en el correspondiente bolsa de vacío, y de esa manera utilizar las menos horas posibles para la elaboración de materia prima, ¿no? Y luego al momento del servicio, pues ser los menos posibles para ejecutarlo, ¿no? Entonces, Este tip que dabas de adecuar un poco la carta, si te digo la verdad, es la primera vez que lo escucho, tiene mucho sentido, de adecuar un poco la carta o la oferta, acotándola un poquito más, sobre todo en el momento de la apertura con una demanda tan variable y conociendo un poco que efectivamente hay que reducir lo que son las manipulaciones o las elaboraciones que sean más intensivas en mano de obra, ¿no? Uh-huh. Sí, sabes que nos va a tocar reinventarnos y buscar soluciones. Y luego nos daremos cuenta que algunas no son tan soluciones como uno piensa, porque en la imaginación algunas veces las cosas van de una forma y luego en la realidad van de otras, ¿eh? Entonces, bueno, aquí es cuestión de pararse, escribir aquello que no ha salido bien para no repetirlo y luego poderlo mejorar, ¿no? Yo suelo decir en el grupo, tenemos un grupo de amigos cocineros, hay que acordarnos de lo que pasó y hay que intentar dejar registro de todo aquello, porque ahí puede estar la vacuna para la hostelería de los que vengan dentro de 10, 15 o 20 años. Si se repite, por lo menos haya un librito de alguien que haya dejado marcado. Oye, ¿cómo hicimos aquello, no? ¿Cómo hicimos aquella vez? Exactamente, porque es así, Si te parece, Enrique, vamos a abrir un turno rápido de preguntas. Tenemos ahí como 3-4 minutos para tratar un poco alguna pregunta que nos hagan o que nos compartan. Yo me he cogido la tarde para ti, así que... Y yo sí me veo, porque Jorge igual estaba en la playa y no lo sabemos. No nos quiso enseñar. Quizás sería eso, ¿ves? Quizás sería eso que estaba él en la playa y no ha querido mostrarse. Eso es. Bueno, si no se anima nadie con preguntas, yo tenía una pregunta más que tiene que ver con la carta, específicamente. Sé que con esto igual me estoy saliendo un poco fuera de lo que es el ámbito de la cocina, pero entramos ahí en la parte de la carta y están hablando mucho de QRs, de digitalización, también lo ha comentado Jorge, del tema de las comandas, de todo este tipo de cosas. La digitalización, y tú y tus amigos de Samic también lo saben, ha llegado ya incluso a lo que es la propia elaboración y la cocción a baja temperatura y demás, con el SmartBit. ¿Qué es lo que verdaderamente crees que crees que la digitalización del restaurante y de la cocina va a sufrir un acelerón con todo lo que estamos viviendo? Y si es así, ¿dónde ves tú los primeros pasos a la digitalización de la cocina en este contexto o en esta situación de COVID? Bueno, esas preguntas que me haces ya son de universidad, ¿eh? Bueno, yo fui a la universidad, pero hace mucho tiempo. Bueno, lo que dices es, yo creo que la digitalización es necesaria. Yo no me atrevería a decir que es algo que ya lleva tiempo, que no lo habíamos muchos querido ver, pero que yo creo que este tipo de situaciones nos condicionan a evolucionar lo más rápido. Eso sin duda. ¿Dónde creo que para mí, por lo menos de inicio, me gustaría mejorar esa digitalización? En los sistemas de recepción de mercancía. Fíjate que para mí hay una parte fundamental que es, yo conozco por medio de una etiqueta el producto que llega a mi restaurante. Pero en el momento en que vamos a suponer que abro ese embalaje donde ese producto viene, se acabó. Empiezo yo a trazarlo a partir de lo que yo hago en el restaurante, ¿vale? Entonces yo perfectamente sé lo que pasa de puertas hasta el momento del servicio y luego ya, bueno, pues claro, se va con el comensal y ahí sí ya no hay más que hacer. Pero sí creo que la digitalización puede ser muy útil. Así como países como Estados Unidos ya tienen América, ¿no? Sobre todo, tiene una digitalización en el sistema de trabajo, en las, como bien decía Jorge, ¿no? Pues pantallas táctiles, en servicios súper estandarizados y automatizados. Yo creo que en nuestro caso, por lo menos digo, en el País Vasco, lo que yo conozco, pues somos un poquito más rudimentarios, ¿no? Y sí creo que ha llegado esta crisis a ponernos en el ojo del huracán el hecho de, oye,
y el delivery, oye, y el takeaway, y cómo administras esos pedidos, y cómo administras una serie de valores que son muy importantes tenerlos hoy por hoy. Decías el código QR. Bueno, pues el código QR, dependiendo en qué tipo de ciudad vives, pues será lo más útil, pero cuidado, también puede ser lo más inútil para un negocio, por ejemplo, como el de Guetaria, donde la media de las personas que vienen, pues el lector de código QR no les interesa. Entonces ahí hay que pensar en otra alternativa. Pero luego vas al Maruca y entonces hemos puesto una pantalla táctil grande, tipo las de McDonald's, donde la gente está encantada de andar picoteando. ¿Por qué? Porque lo han El entendido. perfil es distinto. Exactamente. ¿Y sabes qué pasa? Que con esta situación del COVID están encantados. Parece que esto nos va a dar entrada a que hagamos todas aquellas locuras que antes la gente no estaba dispuesta a entender. Entonces yo sí creo que hay que sentarnos a analizar muy bien en dónde y tomar en cuenta, eso sí, que puede ser un arma de doble filo. La tecnología es ideal, pero hay que saberla manejar, hay que saberla administrar, porque si no se puede convertir en un problema muy grande, muy grande. Así es, así es. Pues si te parece, lo vamos a dejar aquí. Sé que han entrado algunas preguntas, algunas de ellas las vamos a intentar responder con posterioridad. Como se van a quedar todas registradas, pues las intentaremos aquí responder. Por cerrar un poco, recordar que a través de este canal, o sea, de lo que es nuestro perfil de Instagram y también, sobre todo, a través de nuestra web, vais a poder acceder a todos los protocolos de los que estamos hablando. Vamos a grabar este directo para también intentar distribuirlo y poder que podéis contar con ello. Y darte las gracias, Enrique, por tu experiencia. La verdad es que es un lujo contar contigo, A ustedes, como contar con Jorge. Hemos contado por suerte, hemos contado con dos personas de primer nivel dentro de lo que es este ámbito, con dos chefs de primer nivel, que además os agradecemos muchísimo que hayáis compartido vuestras experiencias y vuestro conocimiento. Y al resto, pues animaros a que sigáis también la sesión de la semana que viene, donde sí que nos vamos a centrar mucho más en sala. Ahí vamos a hablar más de mesa, de cubiertos, de cristalería, de porcelana, de todo este tipo de cosas, de si tienen que llevar el personal de sala que allí atiende, si tienen que llevar guantes, si no tienen que llevar guantes, si tiene que llevar cubrebocas, si tiene que llevar mascarillas, si no, qué es lo que tiene que llevar, qué tipo, si van a tener que salir a recibirnos con traje de astronauta, cosas así, ¿eh? Entonces, bueno, que sepáis que eso lo trataremos la semana que viene en el mismo horario, en el mismo webinar que tendremos, donde ahí sí que entraremos en esa parte, en la parte de sala. Gracias a todos por haber asistido y lo dicho, os esperamos la semana que viene en el de sala. Que vaya muy bien. Buenos días a los que nos ven desde México, buenas tardes a todos los que nos ven desde España. Gracias. Chao.